Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a mirar cuál es nuestra situación en el presente en relación a la sociedad en la que nos encontramos. Y seguramente mi experiencia es muy similar a vuestra propia experiencia. No es verdad que nos sentimos como algo incómodos y fuera de lugar ante lo que en el presente estamos viviendo, y seguramente no nos sentimos de ir con la corriente, sino en contra de la corriente, por causa de las constantes presiones y dificultades a los que un creyente se tiene que enfrentar cada día. Nos están diciendo, por ejemplo, que se puede vivir un cristianismo sin devoción y que podemos vivir siendo creyentes sin la búsqueda del servicio y la honra a Dios. Es como si fuera un cristianismo secular. Yo he oído muchas veces de cristianos que dicen que no tienen necesidad de reunirse, que aman mucho al Señor, pero que lo pueden hacer en casa, que incluso no tienen la necesidad de leer las Escrituras con regularidad, puesto que ya las leyeron y ya entendieron, que no ven ningún afán de profundizar en su fe, porque pueden vivirlo de una manera secular, como parte del mundo. De los medios de comunicación nos dicen que si alguien quiere vivir la religión, que viva la religión en privado, que es una cosa del corazón, pero que no es algo que se tenga que manifestar hacia afuera. Y nosotros tendremos que tener una respuesta ante toda esa presión. Es verdad que podemos vivir nuestra fe y nuestro servicio al Señor en silencio, que lo tenemos que vivir puertas adentro en nuestro hogar y que no es necesario que tengamos ninguna manifestación y, por supuesto, que no molestemos a los que tengan otras fes. O fijaros, por ejemplo, en la presión que los creyentes tenemos que sufrir constantemente ante la prosperidad que se nos anuncia y de la que se nos habla. ¿Por qué nos tenemos que conformar con el coche que tenemos? Yo merezco un coche mejor, y sobre todo si es mejor al coche que tiene el vecino. Basta ya con esta miseria de trabajo. ¿Por qué no voy yo a promocionar más mi trabajo o crecer en mi empresa aun a perjuicio de mi familia y de mis hijos? O si los demás tienen vacaciones, ¿por qué yo no voy a tener vacaciones? ¿Por qué yo tengo que tener unas dificultades mayores que las que tiene el resto? ¿Por qué no voy a tener yo lo que se nos anuncia en la televisión de todas esas maravillas que se nos dicen que todo el mundo tiene derecho a hacer, o tener, o vivir? ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros los cristianos? ¿Cuál es nuestra actitud ante compra más, ten más, consume más, vive mejor? ¿Cuál es la respuesta de las Escrituras?
bueno, cada uno de vosotros seguramente que ha pasado por momentos concretos como este y necesitamos tener una convicción. ¿Qué es lo que un cristiano tiene que hacer ante lo que está viviendo alrededor y lo que yo me estoy enfrentando? Pablo, por supuesto, nos da la respuesta, porque no hay pregunta que tú te puedas hacer o alguien se pueda hacer que de una manera directa o indirecta no encontremos la respuesta en la palabra de Dios para nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra relación con Dios o relación con nuestros semejantes. Fijaros en el versículo 6 que hemos leído. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. Vamos a analizar qué es lo que Pablo y la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros y cómo la podemos entender en la cultura, en las circunstancias de hoy que cada uno de nosotros vive. Es una frase que expresa mucho, pero por supuesto no lo expresa todo. No vamos a abarcar toda la vida cristiana en esta única frase. Pablo la está trayendo en un contexto en particular. Por una parte está hablando de los esclavos. Fijaros la diferencia entre el tiempo de Pablo y el tiempo de hoy. Seguro que algunos de vosotros está teniendo dificultades y se siente como un esclavo de su empresa, de los negocios, de las presiones. Pero no eran como los esclavos de los que está hablando el apóstol Pablo. Y él tiene que relacionar los creyentes que son amos y los creyentes que son esclavos y cómo deben de vivir en esta circunstancia. En ese contexto es donde nosotros tenemos que colocar nuestra frase. Luego también está hablando de aquellos falsos maestros que van promocionándose, se van anunciando y que no tienen vergüenza a la hora de usar la piedad para su propio beneficio. Y Pablo tiene que exhortar a Timoteo y a todos los que están bajo el ministerio de Timoteo diciendo no te dejes engañar por toda esta presión y toda esta actitud que tiene la gente. Tú no enseñes estas cosas. Al contrario, y nos dice entonces que nosotros deberíamos no desenvolvernos en estas disputas de asuntos de hombres corruptos, ni aquellos que quieran trastornar la enseñanza que Pablo y las Escrituras están trayendo. Coloquemos nuestra frase en ese contexto y os daréis también cuenta de que no somos muy diferentes en la situación que Timoteo tiene que encontrarse y tiene que enseñar. ¿Dónde está la verdadera ganancia del cristiano? ¿Y dónde debemos de poner nosotros nuestra búsqueda y nuestro interés y nuestro esfuerzo de cada día? Cuando tú te levantas por la mañana, el próximo lunes, mañana, te levantarás, ¿y cuáles son tus expectativas? ¿Y dónde vas a colocar tu esfuerzo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde quieres encontrar ganancia? Yo sé que algunos estáis tentados de encontrar ganancia en la lotería, en las quinielas, o incluso que pondréis vuestra confianza en el gobierno, a ver si este gobierno o el que venga nos puede solucionar la crisis y entonces cambiamos toda la situación del país. Algunos otros iréis un poco más lejos y diréis, bueno, a ver si el mercado común europeo, la Unión Europea nos presenta algunas normas y encauza nuestro gobierno y nuestras circunstancias y cambia nuestra crisis. O pondréis vuestra confianza en vuestros valores y en vuestra capacidad. A ver si ahora me despierto este lunes y esta semana y entonces sí tengo más energía y soy más positivo, tengo más valores y puedo solucionar todos esos pequeños o grandes problemas que estoy afrontando. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿En dónde estás descansando? ¿Qué es lo que vas a hacer mañana por la mañana cuando te levantes? Pablo nos lo va a decir en muchísimos lugares de su carta, como lo dice el resto de las Escrituras. Mirad, nuestra ganancia no está en las riquezas. Si yo se lo dijera esto a gente del mundo que no tiene interés en el Evangelio, se reirían de mí. Pero es lo que nos enseñan las Escrituras. Nuestra confianza no está en la economía, no está en las cuentas de nuestros bancos, no está en lo mucho que nosotros podamos tener o poseer o ganar en nuestro trabajo. Nuestra ganancia no está en nuestras habilidades,
en la manera de disputar o de discutir, o en la manera de conseguir o de convencer a la gente. Mirad, la ganancia y el bien para ti no está en la fama ni en el buen nombre que tú puedas tener entre tu familia y la gente de tu trabajo, tus compañeros o tus vecinos. Estas cosas son superficiales o quizá incluso banales. La ganancia del cristiano y la búsqueda de esa ganancia está en lo espiritual, en las cosas espirituales, de que nosotros hemos conseguido encontrar a Cristo, o Cristo nos ha encontrado a nosotros. En el momento en que nuestra vida ha sido transformada y renovada, ya deberíamos de tener otra perspectiva a la hora de afrontar esta situación. Pablo nos lo dice, la verdadera ganancia, la ganancia no está en cómo vives otros, no está en conseguir tu liberación de la esclavitud y no está en conseguir la fama con tus disputas y tus discusiones, sino en una devoción reverente hacia Dios y un contentamiento verdaderamente cristiano. Debes de poner tu esfuerzo, debes de poner tu interés, todo tu trabajo, toda tu mente pensando, tu corazón sintiendo en esta línea de la que nos está presentando Pablo. Vamos a analizarlo con detalle. Por una parte, Pablo nos dice, la verdadera ganancia del cristiano en una sociedad como la nuestra pasa por la piedad. No sé si algunos de vosotros, pero yo me acuerdo cuando era niño de encontrarme con mujeres que se llamaban Eusebias. Es un nombre que antes era conocido, ¿no? No sé si alguno conocéis a una señora que se llame Eusebia o Eusebio. Bueno, pues la palabra Eusebia significa piedad. Y Pablo nos dice, tenemos que tener el creyente Eusebias, tenemos que tener piedad. Claro, tanto en la Escritura como en nuestro tiempo, la palabra piedad significa dos cosas aparentemente distintas. Por una parte es tener piedad hacia una persona, que es tener misericordia, es ayudarla. Y Pablo usa en algún momento también, por ejemplo, cuando tenemos que tratar con los padres, dice hay que tener piedad, hay que tener misericordia o llevar beneficio a nuestras propias familias. Aquel hijo que no cuida, ¿no?, que no tiene piedad de sus padres, pues no es un buen hijo. Pero no este es el contexto del que está hablando aquí. El segundo sentido de la palabra piedad, Eusebia, es el de devoción, es el de servicio a Dios, es el de honra. Por eso a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres viudas que querían tener un apoyo, un reconocimiento de la Iglesia, les dice Pablo que tienen que ser Eusebia, pero con Dios, reverentes, devotas de Dios. Y eso se tenía que ver. La palabra que nosotros tenemos aquí, tal como la interpretamos, es que el cristiano tiene que ser un devoto de Dios, una persona que es temerosa de Dios, que es reverente hacia Él. Creo que es solamente Pablo, aparte de un versículo en Pedro y otras citas, dos citas en Hechos, Pablo es el que más usa en sus cartas la palabra piedad. Y la utiliza 10 o quizá más veces. El cristiano tiene que ser piadoso, y la mayoría de ellas es con reverencia o referencia a Dios, ser reverentes al Señor. Nuestra dependencia de Dios tiene que ser clara y tiene que ser vista, tiene que ser descubierta. Fijaros, si pasáis conmigo al capítulo 3 de nuestra carta, el versículo 16. Fijaros lo que dice, 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y para descubrir este misterio de la piedad dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La piedad, nos dice Pablo, es acerca de nuestro Señor Jesucristo, es descubrir a Cristo. El misterio de la piedad es Cristo revelado, Cristo manifestado, Cristo que ha venido de una mujer, Cristo que es dado al mundo.
no es tanto la piedad conceptos morales. Uno podría decir, el cristiano tiene que ser piadoso en ayudar a otros, es verdad, o debería ser piadoso en su santa manera de vivir de moralidad, es verdad, pero no es el primer concepto en el cual Pablo está pensando. En sus diferentes citas, y yo os animo después en casa en que miréis la concordancia donde ponga piedad o relacionados con ello, se nos dice que es en nuestra relación con el Señor Jesucristo y por tanto es nuestra reverencia a Dios a través o en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo a nosotros. No es un culto externo, o en otras palabras, un ritual. La piedad del cristiano no es religiosidad externa, de hacer estas cosas y hacerlas de esta manera. Esto es lo que ha enseñado la Iglesia Católica. Hablando de piedad, o en algunas de sus versiones lo traducen por religiosidad, o de ser una persona religiosa, es una persona que va a todos los servicios y que manifiesta a través de cosas externas su devoción a Dios. Pero no es esto lo que Pablo nos está diciendo, sino el hacer y sentir nuestro amor hacia el Señor para la gloria de nuestro Dios. Cómo nosotros manifestamos nuestra dependencia del Señor, cómo vivimos en Cristo. De tal manera que lleguemos incluso a decir, ya no soy yo, mas es Cristo que vive en mí. ¿Qué es lo que agrada a Dios? No es lo que yo puedo hacer, lo que a mí me gusta hacer, sino qué cosas agradan a Dios. Y entonces nosotros vamos y lo buscamos. Algunos de vosotros, especialmente los hombres, habéis estado tentados en alguna vez cuando tenéis que hacer un regalo a la esposa o a la novia. Y entonces decís, bueno, pues le voy a comprar esta cinta de música que a mí me gusta. O voy a tener este detalle que ese con el que yo me conformo. O bueno, me gustaría que mi mujer hiciera buenas comidas, le voy a regalar una colección de sartenes. Seguramente vuestra esposa llegaría y diría, hombre, pues muchas gracias por el detalle del aniversario o del cumpleaños, pero yo esperaría otra cosa. No lo que a ti te agrada, sino lo que a mí me agrada. Y Dios nos está diciendo, bueno, tener piedad, tener una vida religiosa, tener una vida devota, de dedicación hacia mí, de mi honra, pero no a vuestro gusto, sino a mi gusto. No lo que vosotros queréis, sino lo que yo quiero. No lo que vosotros sentís, sino lo que yo he comunicado. Y esa vida de devoción a Dios, la vida cristiana de devoción, tiene que pasar a través del Señor Jesucristo, su Hijo, y es la vida para nosotros. No es tanto de tener ideas acerca de Cristo. Seguramente la mayoría de vosotros aquí tiene un concepto más o menos adecuado del Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, que vino al mundo de esta manera, que ha actuado, cuál es su sacrificio, e incluso que tendréis una doctrina perfecta y completa acerca de Cristo. Pero no es eso, sino el de vivir a Cristo cada día, el que lo podáis ver y sentir a vuestro lado en todo momento. La gente no está esperando, y Dios no está esperando que demos las respuestas concretas que no estamos viviendo, sino que demos esas respuestas en la manera en la que nosotros vivimos en Cristo y para Cristo. Es decir, buscar la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo. Esta es la vida de piedad. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, Pablo en Tito, capítulo 1 y versículo 1. Por tanto, si queréis tener ganancia, si queréis encontrar beneficio, si queréis despegaros de toda esta presión que tenemos en la sociedad, tiene que pasar por una devoción a Dios a través de la obra, de la persona de nuestro Señor Jesús. Pero hay un segundo término que tenemos también aquí en nuestro versículo, y es el contentamiento. Es la piedad acompañada de contentamiento. Y esta palabra ha sido muy maltratada en la sociedad y muy maltratada incluso, o hemos aceptado que se le maltrate en el mundo cristiano. Hay muy malos entendidos acerca del contentamiento. Contentamiento cristiano, y tal como lo manifiesta Pablo, por ejemplo, en Filipenses y también aquí en su carta o en algún otro lugar, el contentamiento cristiano no es una rendición,
No es decir yo no valgo nada, no puedo nada, me conformo con lo que soy y con lo que tengo. No es cierto, no es esto lo que nos está diciendo. En todo caso sería lo de la cultura india. No sé si habéis oído en la India de las castas. La presión constante que tienen personas, gente porque ha nacido en una casta. Claro, si han nacido en las castas más bajas, nunca van a hacer el esfuerzo de mejorar porque han nacido de esa raza o han nacido en esas circunstancias. Y se han rendido por completo en esa situación. En el pasado algo pasaba parecido también aquí en España y en la cultura católica. Eres miserable, eres inculto, eres agricultor, has nacido en este gremio, pues aquí te tienes que pasar toda tu vida y así será también con tus hijos y con tus descendientes. Pero nosotros tenemos que romper con esto. Y tenemos que decir a la sociedad que no es este el contentamiento que el cristiano busca y que quiere. No es el del estoicismo, no es de aquellas personas que dicen lo dejo todo y lo abandona todo y me voy a meter en un monasterio o en una vida cerrada porque voy a hacer voto de pobreza. No hay ningún lugar en las Escrituras, en la Biblia y en las palabras de Pablo que nos diga que nosotros tengamos que hacer voto de pobreza. No es algo que sea bíblico, no es algo que sea cristiano. Pero tampoco el contentamiento es confiar en nuestras capacidades. Yo he hecho estudios, puedo abarcar esta capacidad o esta situación en la sociedad. No he hecho estudios, pues entonces me voy a limitar a mis capacidades. Tampoco es eso lo que está diciendo la Escritura acerca del contentamiento. Bueno, después de decir lo que no es el contentamiento, ¿qué es? ¿Qué es lo que es el contentamiento cristiano? Pues mirad, la palabra contentamiento nos implica a nosotros que tenemos que estar satisfechos cuando estamos satisfechos. Es una tentación para los españoles cuando vamos a las bodas. Las bodas españolas son terribles, porque allí no vamos nada más que a comer. Son costísimas, ¿no? Pero allí nos ponen platos enormes. Yo recuerdo de algunas bodas que nos ponen en 3 meses, primer plato, sorbete, segundo plato, el postre y después las bebidas. Y algunos de nosotros, cuando hemos cogido los entremeses, ya estamos satisfechos. Pero claro, nos van a poner allí luego la carne o el pescado para elegir y después, etcétera. Pues comemos más de lo que podemos y luego vamos a casa que no podemos dormir. La Escritura nos dice, no, cuando ya estés satisfecho, pues ya no comas más. En casa lo hacemos. Nos pone la esposa la comida y cuando decimos, ya estoy bien, no me pongas más en el plato, con esto tengo suficiente. Y estamos contentos, porque es verdad que en la olla todavía hay más comida, que en la mesa todavía hay más manjares, pero nosotros hemos comido lo que nos satisface. Este es el contentamiento cristiano en nuestra vida en general y en la sociedad en la que estamos viviendo. Esto es lo que a mí me llena, esto es lo que a mí me satisface, pues ya no quiero ir a más. Ahora cuando salgáis vais a mirar mi coche y uno va a decir, hombre, ¿y este hombre no se podría comprar un coche mejor después de 10 años? Es el coche que me satisface, es el coche que me llena. Yo no necesito más de lo que tengo. No deberíamos de buscar más de lo que necesitamos en ese momento. No importa si yo puedo adquirir más coche, si yo puedo tener una casa más grande, si yo puedo tener más lujos, si yo puedo tener más beneficios. El contentamiento cristiano es, esto es lo que tú necesitas, hasta aquí tú estás satisfecho o saciado, ya no tienes por qué buscar más. Y lo deberíamos de aplicar en todos los contextos, en todas las áreas de nuestra vida. Contentamiento cristiano implica ser independiente de lo que se tiene o de lo que se puede llegar a tener. Nuestra felicidad no pasa por tener cosas o por alcanzar cosas. Va más allá de estas superficialidades. Pablo está hablando de el contentamiento en un momento, si lo podéis leer en Filipenses capítulo 4, el versículos 11 en adelante. Pablo está hablando desde la cárcel. Está en prisión, en Roma. Y cuando escribe esa carta, le dice a los filipenses, mirad, yo he aprendido a estar contento, satisfecho. Sé nadar en la abundancia y sé conformarme en la pobreza o en la humildad. Lo está diciendo desde la cárcel. Uno podría llegar y decir, no, pero ¿cómo puede estar Pablo contento o satisfecho
contentado estando en prisión. Tiene la fórmula. Si lo leéis en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está en ese contexto. El contentamiento cristiano no depende de lo que nosotros tenemos, no depende de nuestros retos en el trabajo, no depende de nuestras capacidades en la sociedad. Va a depender de nuestra satisfacción y felicidad en el Señor Jesucristo. Tú no vas a ser más feliz porque tengas más cosas. No vas a ser más feliz porque abarques más con tus brazos en este mundo. Tu verdadera felicidad va a entrar por tu ser lleno del Espíritu y estar conforme a la voluntad de Cristo. No busques saber qué es lo que alcanzas, lo que surja a lo largo del camino, sino en tu rendición completa al Señor Jesucristo. Algunos están siempre al acecho y seguramente nos ha pasado a algunos de nosotros, a ver lo que surge, a ver lo que consigo, porque si seguramente yo tengo algo más, mi familia va a estar más contenta. Preguntar a vuestros hijos, o preguntarle a vuestra esposa o a vuestro esposo, ¿uno es más feliz en el hogar porque tenga más cosas? ¿Vais a ser más felices porque tengáis televisión más grande? ¿O tengáis una televisión en cada habitación? ¿O porque tengáis una cuenta más grande en el banco? ¿O porque tengáis unos días más de vacaciones? ¿Porque el niño tenga más regalos o juguetes para jugar? No, el niño va a estar más contento de sus padres cuanto más tiempo el padre pase con su hijo. Y el matrimonio va a ser más feliz no por lo que tiene, sino por la relación que consiguen el uno con el otro. Nuestro contentamiento cristiano en relación con nuestro Señor Jesucristo no es que nosotros tengamos más cosas o hagamos más cosas, sino que estemos gozosos de estar en el Señor Jesucristo y que nuestra meta sea buscar al Señor Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Es confiar, pero no confiar en lo que nosotros podemos o la sociedad puede hacer por nosotros. Es confiar en lo que Cristo puede hacer y en lo que Cristo puede darme o ayudarme. Porque nuestra verdadera fortaleza, la fortaleza cristiana, no está por la posesión de nuestras despensas, no está por la posesión de nuestras cuentas bancarias, está en Cristo. Cuanto más débiles, más fuertes seremos en Cristo Jesús, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. ¿Os fijáis entonces en estos dos términos cuán importantes son para la sociedad o en el momento social en el que estamos viviendo? Cómo el cristiano debería de buscar esa piedad que es devoción con el Señor, es devoción y acercamiento a Dios a través del Señor Jesucristo. Y que deberíamos de contentarnos con lo que hemos recibido, saber aprovechar hasta dónde hemos llegado, no tener afán o ansiedad por tener más cosas, y sí un afán y una ansiedad sin poder saciarnos de alcanzar y de tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos tenido reuniones matrimoniales en la iglesia, siempre hemos estado animando a los matrimonios no de poder hacer más cosas o alcanzar más cosas, sino en que puedan pasar más tiempo juntos y que puedan tener una mejor comunión o comunicación como pareja. Eso es lo que fortalece a la pareja. No vais a ser mejor matrimonio porque tengáis más hijos o vayáis más tiempo de vacaciones o tengáis más comodidades en el hogar. Pero yo os aseguro de que vais a estar mejor y más contentos si os dedicáis más tiempo y afecto el uno para con el otro, o los padres para con los hijos, o los hijos para con los padres. Y esto es lo que va a ocurrir en nuestra relación con Cristo y en la búsqueda de la ganancia o de la felicidad para los cristianos. El poder pasar más tiempo con Cristo, el poder tener una intimidad más profunda con Él. Bueno, pero nos falta algo. Porque Pablo está diciendo en este versículo que la ganancia se consigue, la ganancia cristiana, la ganancia que nosotros deberíamos de buscar, se consigue con la piedad acompañada de contentamiento. Aquí está hablando de una colaboración de los dos términos, piedad y contentamiento enlazados o encadenados. Es cierto que podíamos tener una de las dos cosas. Quizá algunos de vosotros tienen una pasión tremenda por el Señor Jesucristo y por su gloria.
y que todo su esfuerzo es en buscar esa intimidad con el Señor. Eso lo han hecho en el pasado muchos cristianos que se han retirado del mundo o de la mundanalidad del mundo y se han dedicado solamente a la oración y a la meditación de la palabra. Pero yo creo que ahí hay un error. Hay un énfasis en un aspecto, pero que rompe la balanza del otro aspecto. Por supuesto que nosotros deberíamos ser devotos del Señor y que deberíamos de hablar constantemente de Él y servirle a Él en todo momento. Pero a la misma vez deberíamos de compensarlo también con el contentamiento cristiano. Hay otras personas que su preocupación principal es poder tener felicidad y satisfacción en las cosas materiales. Cristianos que se levantan cada día pensando que su equilibrio lo van a encontrar en lo que tienen y cómo lo usan. Hay gente que es muy caritativa. Hay personas que dan mucho y que están buscando el ganar para poder hacer donativos o poder ayudar a otras personas. Pero no estamos hablando aquí de poder tener para poder dar, sino que el uno pueda fortalecer al otro. El uno va a ayudar a conseguir al otro. Creo que si nosotros tenemos como nuestra meta principal, cada semana, el poder acercarnos al Señor a través de la iglesia o a través de la comunión cristiana, el poder gozar de cuando nuestro hermano llama a la puerta y nos dice vengo a charlar contigo porque lo necesito, nuestro anhelo de poder decir cuán grande es el Señor al vecino que nunca ha escuchado del Evangelio, la devoción de Dios o a Dios, el tener a Cristo, anunciar a Cristo y vivir a Cristo, que sea nuestra meta. Pero cuando se nos presente el poder conseguir una posición más en nuestro trabajo, que nuestras preguntas no sean ¿cuánto voy a ganar?, sino ¿me va a afectar el domingo? ¿Este trabajo me va a tener fuera del hogar? ¿Me va a tener fuera de la comunión con mis hermanos? A veces se nos presenta la posibilidad, y yo lo he visto de verdad en muchos creyentes, la posibilidad de tener una casa en el campo o de tener un entretenimiento. Quizá los amigos que te dicen, oye, ¿por qué no juegas al squash o al tenis? O vienes conmigo en bicicleta o participas en este concurso de lo que a ti se te da tan bien. La pena está en que es el domingo. Y aquí viene la tentación y decir, aquí tengo la facilidad, la posibilidad de sentirme mejor con este hobby, con esta casa en el campo donde yo puedo criar mis verduras, pero claro, me va a afectar al domingo. No pasa nada si de vez en cuando falto un domingo a la iglesia. O sí, aquí tengo yo una relación con mi familia, mi mujer o mi marido que no son creyentes y bueno, pues quizá pueda quitar un domingo o una reunión para poder estar con mi familia. No debería de ser tu primera cuestión, y aquí es donde entra la piedad o devoción al Señor, que sean nuestras primeras preguntas esta situación familiar, esta situación del trabajo, estos hobbies que tengo, ¿me van a ayudar con el Señor o me van a perjudicar en el camino? ¿Van a fortalecer mis lazos con Cristo o van a perjudicar mis lazos con el Señor Jesucristo? La piedad va a ayudar a entender el contentamiento cristiano y el contentamiento cristiano va a ayudar a encauzar la piedad delante del Señor. No nos dejemos presionar por la sociedad que nos dicen que tienen otros valores, que estamos viviendo en otro tiempo. No os dejéis desviar por lo que realmente Pablo, Cristo, la Escritura nos está enseñando. Dejadme que termine con algunas aplicaciones en este versículo y en esta idea que Pablo está diciendo. En primer lugar, tu vida, ahora que eres cristiano, si es que lo eres en esta mañana, tu vida tiene que ser para agradar al Señor. No es principalmente agradar a tus padres, no es agradar a tus hijos, no es agradar a tu pareja, no es agradarte a ti mismo, no es agradar a los hombres para que nos den una palmada en la espalda. Nuestra vida cristiana es piedad hacia Dios, es agradar a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva hoy, en este día, mañana, en mis circunstancias? En segundo lugar, no te afanes
Por mucho que te presionen y te digan que la felicidad entra o pasa por el tener, poseer, o alcanzar, o el vivir, no te afanes por estas cosas. No te afanes ni por el ayer, que te pueda perjudicar, qué pena que no conseguí aquello, por el hoy, la presión para conseguir a esta oportunidad que se te da, o por el mañana a ver qué va a ocurrir o cómo se va a presentar. No te afanes por tu vestido, no te afanes por las modas que nos están presionando para cambiar. Tenemos el armario lleno de ropa, pero nos está diciendo ahora la moda que no valen, porque no conjugan bien los colores o las formas. No te afanes por las comidas. Esos restaurantes que te hacen la nueva comida y resulta que parece que uno se va a quedar con hambre, aunque cuesta mucho. No te afanes por la presión social, sino por estar bien con el Señor y que el Señor te diga buen siervo y fiel. El contentamiento y la piedad cristianas te van a ayudar a afrontar todos los retos y todas las dificultades que puedas tener en este momento. Seguramente la preocupación del trabajo, alguna situación personal en la familia, de falta de comprensión, de tensiones, quizá alguna enfermedad, quizá algún anuncio que nos ha dado el médico de algún familiar o de nosotros, que de pronto nos hace palpitar más deprisa nuestro corazón. Quizá algún otro problema que pueda surgir de alguna circunstancia que empieza a quitarnos el sueño. No te preocupes, descansa en el Señor, vive para Él, y en su momento Él extenderá la mano y te podrá ayudar en esas circunstancias que tú estarás o puedas estar pasando. Al final, sabéis que todo nos lo van a poder quitar. Podemos tener una casa hermosa y al siguiente día una inundación, un fuego y destruye todo nuestro hogar. El trabajo donde estamos confiando, donde hemos puesto ya nuestra hipoteca y nuestras esperanzas y al día siguiente nos dicen que nos van a enviar al paro. No te preocupes por estas cosas. No pongas tu confianza en lo que los hombres puedan hacer, por mucho que te quiten. El gozo de estar con el Señor y que Él te acompañe en todas las adversidades va a ser tu fortaleza. Pablo dice que está contento en la cárcel. No podemos caer en situaciones más difíciles en las que estaba Pablo cuando estaba escribiendo a los filipenses. Pues nosotros no importa que nos pongan en la cárcel y que nos quiten todo lo que nos puedan quitar. Pobre Job. El Señor da y el Señor quita. Y en todo esto sea el nombre del Señor bendito. ¿No es esta nuestra esperanza? Que aun cuando nos quiten todo lo que podamos tener, incluso lo que más apreciamos, nunca, nunca, nunca nos podrán arrancar del corazón esa relación íntima y por tanto esa fortaleza que tenemos con el Señor Jesucristo. No busques, por tanto, señales y muestras de lo que otros puedan hacer o puedan tener, sino busca en tu vida, a partir de ahora, si no lo has hecho antes, una devoción al Señor, una dedicación a Él, una vida rendida a su voluntad, porque si tenemos esa fe y esa relación con Cristo, todas las demás cosas vendrán en gran abundancia. Y tengas lo que tengas, no importa dónde te encuentres, aun cuando sea en la cama de un hospital, o sea en una crisis económica de trabajo o familiar, que tus ojos puedan estar en el Señor Jesucristo, que es el que nos fortalece en medio de las dificultades. Y esto, dice Pablo en este pasaje que hemos leído, 1 Timoteo 6:6, nos hará traer gran ganancia. La gente del mundo, tus compañeros de trabajo, tus amigos y vecinos que no son cristianos, te mirarán y dirán, pobre. Pero cuando Cristo nos mira, y cuando nos mire el Señor en su situación, nos podrán decir, rico. Nuestra felicidad no está en lo que los hombres puedan decir, sino lo que nuestro amado tenga que decir y pueda decir en su momento. Amén.